Taller de Literatura, tercero medio. Hola queridos estudiantes, bienvenidos a esta nueva cápsula de revisión de la guía número 10. Soy la profesora Gillian Correa y recuerden escribir sus dudas al correo electrónico apoyopedagógico lmr@gmail.com. En esta oportunidad vamos a revisar el tipo de mundo del absurdo. El tipo de mundo de lo absurdo. ¿De qué se trata este tipo de mundo? Bueno, este mundo es un mundo posible que implica la ausencia de una causalidad racional para los sucesos que ocurren y para la conducta de los personajes. Es decir, no hay una causa visible en las elecciones de los personajes y muchas veces se hace alusión a la locura, al vacío, al sinsentido, a la enfermedad. Lewis Carroll es un representante con Alicia en el País de las Maravillas de lo absurdo, ¿ya? Todos hemos visto la película, muy pocos seguramente han leído el libro, pero aquí se marca todo en el sinsentido, en el vacío, nada tiene coherencia. Bueno, este tipo de mundo lo podemos ver en obras que están ligadas al existencialismo, que aparecen después, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, se va desarrollando esta idea del existencialismo, donde el hombre, como su concepto lo dice el existencialismo, habla sobre la existencia del hombre, qué sentido tiene. Y aquí es donde aparece este significado de los hombres son seres para la muerte, por lo tanto, esta existencia dentro de este tipo de mundo sin sentido está relacionado por el hecho de el universo es simplemente una mega estructura donde nosotros somos una parte ínfima de esa estructura macro que no se puede definir. Se dice que desde la ciencia hay millones y millones de vías lácteas parecidas a la nuestra. Por lo tanto, el existencialismo, el absurdo, nos plantea que nosotros no somos nada frente a esta creación. Por lo tanto, nuestra existencia es insignificante para el universo y de ahí que se desprende la idea que la vida tiene un sinsentido. Esto está sumamente patentado en un texto que nosotros ya revisamos en PSU, que es el mito de Sísifo. Esta subida a la cima con esta roca y después caer y luego volver a subir la roca y después caer, en donde Sísifo lo único que sabe es que ese es su eterno destino, subir y subir la roca cada vez que cae. Aquí hay solo una posibilidad y lo plantea de alguna manera Camus en el existencialismo, encontrar en esa cotidianidad, en ese sinsentido, el sentido profundo de la vida. Entonces, este tipo de mundo de lo absurdo nos va a plantear el sinsentido y el vacío, la locura y la enfermedad. Y dentro de eso, desprender una idea de, bueno, ¿cómo vivimos? Si somos seres para la muerte, ¿cómo vivimos en ese camino, en ese trance, cuando ese momento llegue? Más o menos, a grandes rasgos, el mundo del absurdo es eso, lo absurdo, lo incoherente, lo sin sentido. En las obras dramáticas nosotros lo vamos a ver expresado en el lenguaje. El lenguaje es incoherente, falta una lógica narrativa, pero esta lógica narrativa tiene un sentido, ¿cuál? Expresar justamente el sinsentido, el vacío de la existencia. Son muchos los exponentes en el teatro del absurdo. Vamos a tomar la línea del análisis del teatro del absurdo porque queda muy patente justamente este tipo de mundo. Este es un fragmento de la cantante Calva. Si uno lo lee se puede ver inmediatamente que no hay un hilo conductor o se pierde toda la información. Vamos a ver en la siguiente diapositiva los exponentes de este tipo de mundo. Como decía,
Como decíamos anteriormente, el mundo del absurdo tiene al teatro del absurdo como uno de sus representantes más fieles. Aquí tenemos tres autores, tres dramaturgos, todos muy importantes. Eugenio Ionesco con la cantante Calva, Samuel Beckett, con Esperando Godot, y por supuesto el chileno Jorge Díaz con El cepillo de dientes. Ionesco, la cantante Calva, ridiculiza lo que es la sociedad aspiracional a través del humor. Recordemos que la sociedad aspiracional somos estos burgueses que queremos parecer una cosa que no somos, y eso está decantando, está mostrando un vacío existencial. Lo material es lo que nos define y nos salva. Aquí el lenguaje, la cantante Calva, no sirve para la comunicación. Los personajes no se comunican, y la incoherencia del diálogo eh, deja absolutamente claro este absurdo, este vacío, esta contrariedad en aquello que no vemos. Por lo tanto, aparece como un sinsentido. En El cepillo de dientes, Jorge Díaz trabaja el fracaso de las relaciones de pareja. También el lenguaje sirve para demostrar esta incomunicación profunda entre dos seres que en algún minuto se amaron, y luego comienza esta relación a través de la cotidianidad a perder esa magia y a internarse en un mundo de incomunicación e incomprensión propio del siglo XX. Entonces aquí los personajes se desconstruyen más que se construyen. Bueno, Samuel Beckett, premio Nobel de literatura, con su obra Esperando a Godot, expresa esta idea de la espera eterna, estos dos personajes que están esperando a un tercero que nunca llega, en un tercero que en la espera, en este tiempo de la espera, los personajes tienen un diálogo aparentemente coherente, sin embargo no lo es. La espera es absolutamente innecesaria y demuestra el vacío y la existencia de una vida sin sentido. Estos tres representantes del teatro de lo absurdo grafican fielmente lo que significa la incomunicación, la incomprensión y el sentido de la existencia asociado al vacío, al sinsentido, a la enfermedad y también a la locura. Nosotros a través de estas guías quisimos darle una organización a partir de los mundos literarios y compartir lo que son los principios distintos a nuestra realidad. Los tipos de mundo se van estructurando con sus propias leyes, y eso es lo que quisimos trabajar en este taller de literatura, para que ustedes tuvieran amplias opciones cuando quisieran escribir, hacer un video, hacer un cómic, un afiche, demostrando o escribiendo la configuración de los mundos posibles en estos tipos de mundos. Un segundo objetivo era que el mundo literario es verosímil, la realidad es verídica. Es decir, lo habíamos explicado anteriormente, lo verosímil en la literatura, también en los tipos de mundo, es que me cuentan una historia y yo creo que eso es verdad. Entonces yo entro como lector ideal a estos tipos de mundo, a estos mundos literarios representados tanto en la novela como en la obra dramática o la poesía. El mundo realista fue el primer mundo que nosotros revisamos y decíamos que presentaba la realidad en forma similar a la que conocemos. Entonces, la realidad está representada tal y cual como es. Este tipo de mundo está muy asociado a la novela de finales del siglo XIX. Podemos dar un ejemplo, Subterra, por ejemplo, en el caso de Baldomero Lillo, que retrata muy bien lo que es el trabajo en la mina. Luego tenemos el mundo fantástico, que lo presentábamos como un mundo donde hay un quiebre en lo cotidiano, en lo cual se irrumpe en lo extraño, en lo irreal, causando sorpresa en el lector. Por lo tanto,
Este mundo convive con lo cotidiano, pero esto cotidiano, esto común, es, es totalmente quebrado cuando aparece un elemento extraño. De ahí que se llame el mundo de lo fantástico. En el tipo de mundo real maravilloso, la transgresión, es decir, lo extraño, se presentaba como algo normal. Ahí recuerden que nosotros analizamos el cuento El ahogado más hermoso del mundo, donde nos parecía totalmente sorprendente que un par de niños encontraran un ahogado, ¿no es cierto?, y se pusieran a jugar con él todo el día. Bueno, este cuento por supuesto que pertenece al mundo de lo real maravilloso porque pone las transgresiones de las leyes como algo cotidiano, como algo normal, y así lo demuestra sobre todo los cuentos de Gabriel García Márquez que habitan este mundo. Luego teníamos el mundo de la utopía, pero también de la distopía. En el mundo de la utopía se presentaba la realidad idealizada, pero también aparece el mundo de la distopía, porque es un tipo de mundo que en este siglo XXI, principios, finales del XX, toma un protagonismo importante. La distopía, el mundo acabado, el mundo que ya no tiene una estructura que lo pueda detentar, un mundo que no tiene estructura en la realidad, que se va desfigurando y por lo tanto de alguna manera degradando. Ese es el mundo de la distopía versus el mundo de lo utópico. El mundo de la ciencia ficción también lo vimos, anticipa las realidades futuras, pero además trabaja desde lo tecnológico, desde lo científico. Acá lo científico hace la diferencia. Se puede estar aludiendo a hechos científicos que han sucedido o que van a suceder, como en el caso de Julio Verne. Por lo tanto, el mundo de la ciencia ficción necesariamente tiene a la tecnología incrustada en sus relatos narrativos. Y por último, el mundo de lo absurdo, que ya lo veíamos, que implica la ausencia de una causalidad racional de los sucesos representados. Por lo tanto, ahí el vacío de la existencia, la enfermedad, la locura y la incomunicación son tópicos recurrentes en este tipo de literatura. Bien, queridos estudiantes, hasta aquí nosotros terminamos con el análisis y la muestra de cómo se organizan estos tipos de mundos. Ahora yo quiero invitarlos a trabajar una serie de ejercicios que están relacionados con la materia que nosotros vimos y que en este minuto finalizamos. Más adelante vamos a revisar cada uno de los detalles de los ejercicios para que ustedes no se pierdan. Y por supuesto en la cápsula número 11 ya vamos a proponer un trabajo distinto. Ahora vamos a revisar cada uno de los ejercicios. Ejercicio número 1. Aparece un fragmento de Franz Kafka. Este fragmento habla sobre cómo Gregorio Samsa despierta una mañana, dice tras un sueño intranquilo, y comienza a describir qué es lo que le está pasando. Enunciado 2. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza vio la figura convexa de su vientre oscuro surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas sí podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor de su cuerpo ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. Vamos a ver la pregunta que nos hacen. Ojo con estas preguntas. El elemento que hace que este relato sea una ficción aceptable como real es, la pregunta es, ¿qué es lo aceptable de este relato? Que yo puedo decir, bueno, esto es real. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? La 1 y la 2. La descripción realista del cuerpo, eso es una descripción real. Y el hecho de que el protagonista despierte en su cama por la mañana. ¿Ya? Aquí la alternativa D es la correcta. En ninguna parte se habla de que sobre la sugerencia de un sueño.
Solo se dice que tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se encuentra con este espectáculo. La respuesta correcta es la D de dedo. Ejercicio número 2, el mismo texto, ya lo hemos leído. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones permite fundamentar que este fragmento corresponde a un mundo fantástico? ¿Este fragmento corresponde o no a un mundo fantástico? Por supuesto que sí. Vamos a ver la justificación. La respuesta es la D. Lo afirmado es propio del mundo fantástico, porque en este mundo realista el hombre aparece como un escarabajo, se ha transformado en un monstruo. Por lo tanto, eso rompe lo cotidiano de su vida. Es decir, después de un sueño intranquilo, encontrarse como un escarabajo, por supuesto que rompe todos los límites de la realidad, e entonces surge un quiebre de esta realidad que lo conforma. Vamos a ver la tercera pregunta. Un rasgo que hace verosímil la ficción de este relato es que, es decir, ¿qué es lo que hace verdadero este relato de George Orwell, La granja de los animales? Vamos a ver, dice, los cerdos se revelaron entonces, perdón, los cerdos revelaron entonces. Siguiente ejercicio, número 4. La pregunta es, la descripción de la ciudad de Diómida podría considerarse ficticia porque, aquí la pregunta es sumamente específica. Hay una ciudad que se llama Diómida y ¿por qué esta ciudad puede considerarse ficticia? Bueno, vamos a ver qué dice este extracto. Dice, partiendo de allá y andando 3 jornadas hacia Levante, el hombre se encuentra en Diómida, ciudad con 70 cúpulas de plata, estatuas de bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas en lo alto de una torre. Todas estas bellezas el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades. Bueno, hasta aquí ya sabemos más o menos de qué se trata este texto. Está describiendo una ciudad que difícilmente podría existir en la realidad. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, la descripción de la ciudad de Dómira podría considerarse ficticia. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunos elementos de la ciudad que no pueden existir en la realidad, como por ejemplo el gallo de oro, el teatro de cristal, ¿no es cierto? Las calles pavimentadas de estaño. Esa es la respuesta correcta de este texto. Vamos a ver la pregunta número 5. El mismo texto, distinta pregunta. La pregunta es, ¿qué afirmación permite aseverar, corroborar o afirmar que este relato corresponde al mundo utópico? Bueno, nosotras ya explicamos las características del mundo utópico y es donde se dan cosas maravillosas, todo es una perfección, por lo tanto está asociada naturalmente a la belleza. La respuesta correcta aquí es porque reúne en sí todas las maravillas de otras ciudades. Además dice el texto que el viajero no se sorprende porque ya ha visto estas mismas ciudades en otras partes. Por lo tanto, obviamente este fragmento corresponde al mundo del utópico. Vamos a revisar ahora la pregunta número 6. El texto de la pregunta 6 dice así: aceptan todas las solicitudes de paso de frontera, pero Gut, camello inesperadamente declarado indeseable. Acude Gut a la central de policía donde le dicen nada que hacer, vuélvete a tu oasis, declarado indeseable, inútil tramitar solicitud. Tristeza de Gut, retorna a las tierras de su infancia y los camellos de familia y los amigos le preguntan qué le pasa. Entonces, en el segundo párrafo va una delegación al Ministerio de Tránsito para apelar por Gut con un escándalo y todo lo demás.
En el tercer párrafo, Book se queda, se muestra la vida cotidiana de él, come pasto, ya todos los camellos han pasado la frontera, él se ha quedado solo en invierno, verano, eh, y luego está parado en la plaza vacía, muy fotografiado por los turistas, y ahí viene una pequeña fama de Book y, y vuelve, aprovechándose de esta fama, vuelve a la frontera a preguntar si lo van a dejar o no. ¿Qué elementos hacen que este relato sea verosímil? Bueno, lo que lo conecta con la realidad, los elementos que lo conectan con la realidad, la plaza, los lugares físicos, lo real. Vamos a ver la justificación. Pregunta número 6. ¿Cuál de los siguientes elementos otorgan verosimilitud a la narración? La respuesta es la B, pero ¿cuál es el texto? La pregunta, ¿por qué muestro la pregunta antes para que podamos entender el contexto en que se hace? Vuelvo a repetir, ¿cuál de los siguientes elementos otorgan verosimilitud a la narración que vamos a leer? Es decir, ¿qué es lo que lo hace real? ¿Qué elemento lo hace real? ¿Ok? Vamos a ver el texto. La respuesta a la pregunta, ¿qué elementos lo hacían verosímil? Bueno, la respuesta era la B, el oasis, la plaza, son aspectos del mundo real. ¿Ok? El enunciado 2 corresponde a un elemento ficticio y el enunciado 1 se refiere a un aspecto que no se relaciona con el tema, ¿ya? El estilo. Pregunta número 7. Texto dice, la pregunta dice, la descripción que contiene el texto anterior podría caracterizarse como. La pregunta ya nos está entregando una información. Hay una descripción y nos están preguntando cómo se puede caracterizar esa descripción. Vamos a ver qué dice el texto. Dice, en el suelo, encima de un fétido charco líquido purulento entre amarillento, verdoso y de una viscosidad bituminosa. Aquí ya nos están haciendo una descripción totalmente hardcore, ¿no es cierto? Yacía medio recostado un ser de casi 9 pies de altura. Este ser de 9 pies de altura, encima de un charco fétido, líquido, purulento, amarillento, verdoso, ya, viscoso. Después dice, por encima de la cintura era un ser cuasi antropomórfico. Ya sabemos que los seres antropomórficos eh, tienen una característica especial, ¿no es cierto? Entonces, aunque el pecho sobre el que aún se hallaban posadas las desgarradas patas de perro tenía el correoso reticulado pellejo de un cocodrilo o un lagarto. La espalda tenía un color moteado entre amarillo, negro y recordaba vagamente a la escamosa piel de ciertas especies de serpiente. Pero lo más monstruoso de todo el cuerpo era la parte inferior. A partir de la cintura desaparecía toda semejanza con el cuerpo humano y comenzaba la más desenfrenada fantasía que cabe imaginarse. Claro como el agua. ¿Cuál es ¿Qué nombre, qué apellido lleva esta descripción? Bueno, aquí está describiendo algo fantástico. Y esta descripción presenta un quiebre en las leyes de la realidad. Respuesta correcta, C. Lovecraft, por supuesto, la narrativa de terror, sus descripciones se apegan muy bien a la estructura de este mundo fantástico. Vamos a ver la pregunta número 8. Pregunta número 8, ¿qué tipo de mundo está presente en este texto? La respuesta es la C, maravilloso mítico. El relato hace referencia a que el fuego había desaparecido de la tierra, los hombres estaban acongojados. Aquí es donde se conecta con el mundo maravilloso. Dice que el fuego desapareció de la tierra y que los hombres solamente estaban acongojados, no sorprendidos. Ahí ya marca el punto de inflexión donde por supuesto nos dice que este mundo es un mundo mítico o maravilloso. Pregunta número 9 dice, ¿qué tipo de mundo está presente en el texto?
Ya el título nos dice que pertenece a la ciencia ficción. Safari en el tiempo, sociedad anónima. Safaris a cualquier año del pasado. Usted elige el animal, nosotros le llevamos allí, usted lo mata. Eh, es fuerte, pero lo llevamos a cualquier año del pasado. Por supuesto, ese es el primer elemento. El segundo elemento, perdón, el primero es Safari en el tiempo. Por lo tanto, nada que decir, este texto pertenece sin duda al mundo de la ciencia ficción. Pregunta número 10. Qué tipo de mundo está presente en el texto? Fantástico. Aquí ya el autor, el título, entierro prematuro. Es decir, una persona la entierran antes de lo esperado. Vamos a ver el texto. Dice: la esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del Congreso, fue atacada por una repentina e inexplicable enfermedad. Hasta ahí todo bien. Que burló el ingenio de los médicos. Después de padecer mucho, murió, o se supone que murió. Ahí ya nos pone una pista de que es un mundo fantástico. Nadie sospechó, y en realidad no había motivos para hacerlo, de que no estaba verdaderamente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído y sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos no tenían brillo, faltaba el calor, cesaron las pulsaciones. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. Resumiendo, se adelantó el funeral por el rápido avance de lo que se supuso era su descomposición. La dama fue depositada en la cripta familiar, que permaneció cerrada durante 3 años, los 3 años siguientes. Al expirar ese plazo, se abrió para recibir un sarcófago, pero ¡ay! ¡Qué terrible choque esperaba al marido cuando abrió personalmente la puerta! Al empujar los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja puesta. Aquí el segundo párrafo ya nos dice que es un cuento fantástico. La mujer estaba viva, sale del sarcófago, está con la mortaja puesta y por lo tanto rompe todo lo común, todo lo normal del mundo cotidiano, ¿no es cierto? Esta muerta interrumpe, esta muerta fuera de la cripta, quiebra el mundo real, por lo tanto, y aparece lo extraño, lo anómalo, lo inefable, lo inexplicable, tipo de mundo fantástico. Pregunta número 11. ¿A qué tipo de mundo está presente? Fantástico. ¿Por qué? Dice: qué tontería, me dije, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Ahí ya nos alude al fragmento, se refiere a una situación cotidiana y una reflexión, los fantasmas. Dice: solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño se ha convertido en piedra. Aquí ya eh, el leño convertido en piedra. Aquí ya también hay un elemento de lo fantástico. Y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 3 siglos antes en el marco de oro. ¿Dónde se quiebra la realidad acá? Dice: pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior. O sea, ellos se habían acostado en una habitación y aparecieron en otro, sino en el dormitorio de Ludovico. Aparecieron en otra situación, en otro tiempo, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre, todavía caliente de su cama. Además de aparecer en otro lugar, ese lugar está lleno de sangre todavía caliente, haciendo alusión a la muerte de este personaje. Mundo de lo fantástico, por supuesto. Vamos a revisar la pregunta 12. Pregunta número 12. ¿Qué tipo de mundo está presente de ciencia ficción? Bueno, aquí vamos a encontrar rápidamente los elementos. Dice: Floyd se preguntaba a veces si el bloque de noticias
y la fantástica tecnología que tras él había sería la última palabra en la búsqueda del hombre en perfectas comunicaciones. Aquí se encontraba él muy lejos en el espacio. Ya eso nos marca y nos dice categóricamente que pertenece al mundo de lo fantástico, alejándose de la Tierra a miles de millas por hora y sin embargo en unos pocos milisegundos podía ver los titulares de cualquier periódico que deseara. Hasta aquí, porque realmente esto pertenece al mundo de ciencia ficción. Vamos a ver la número 13. Pregunta número 13 dice qué tipo de mundo está presente en el texto. Fantástico. ¿Por qué? En este texto dice, aquí yace Jack Olivan, que murió a la edad de 51 años. Amó a su familia, fue bueno y honrado, y murió en la gracia de Dios. Hasta ahí todo bien. El muerto leyó también lo que había escrito en la lápida. El muerto lo leyó. Luego cogió una piedra del sendero, en una piedra pequeña y puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cuidado. Las forró lentamente y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde habían estado grabadas. Es decir, aquí ya fantástico, un muerto rayando su lápida y bueno, dice a continuación, con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice, escribió en letras luminosas como las líneas que los chiquillos trazan en las paredes con una piedra de fósforo. Aquí yace Jack Olivan, que murió a la edad de 51 años. Mató a su padre a disgustos porque deseaba heredar su fortuna, torturó a su esposa, atormentó a sus hijos, engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal. Está claro, ¿no? Un muerto escribiendo eso, imposible. Mundo de lo fantástico. Pregunta 15, ¿qué tipo de mundo realista cotidiano? Eh, Aquí nos vamos a encontrar con una lectura de algo totalmente normal. Aquí no hay ningún quiebre de la realidad, por lo tanto ya sabemos que pertenece al mundo de lo cotidiano. Vamos a omitir la lectura para hacer más rápida la revisión. Pregunta número 16, ¿qué tipo de mundo? Fantástico. Qué extraño, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. ¿Qué puerta más pesada? La tocó al hablar y cerró de pronto con un golpe. Dios mío, dijo el hombre, me parece que no tiene picaporte el lado de adentro. ¿Cómo nos han encerrado a los dos? ¿A los dos? No. A uno solo, dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. Fantasma, quiebra la realidad, por supuesto, tipo de mundo de lo fantástico. Pregunta 17. ¿Cuál de estos fragmentos presenta un mundo de ciencia ficción? La B. En aquel tiempo los viajes interplanetarios eran cosa corriente. Los desplazamientos intersiderales no tenían nada de particular. Los cohetes llevaban a los turistas hasta los parajes prodigiosos de Sirio o a los financieros hasta las bolsas famosas de Arturo. Esa es la descripción de un mundo de ciencia ficción. La alternativa es la D de dedo. Vamos a la pregunta 18. Pregunta número 18. Dice, ¿cuál de estos de las siguientes alternativas es un mundo maravilloso? La B. Dice, un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Ya, aquí hay un elemento del mundo real maravilloso. Fue fusilada. O sea, es normal que en este mundo se fusile a una oveja negra. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Estos elementos son elementos del mundo real maravilloso porque estas dos acciones se toman como algo normal. ¿Ya? Y recuerden que lo anómalo, que siendo anómalo, es normal para el relato. Eso es la explicación de por qué está presente el mundo maravilloso. Vamos a la 19, la penúltima pregunta. Pregunta 19. ¿Cuál de las siguientes opciones o fragmentos presenta un mundo realista? La B, por supuesto. El relato describe cosas cotidianas
el silencio, el ruido del agua goteando, las luces de las lámparas prontas a extinguirse, débiles destellos se delineaban vagamente en la penumbra y partes salientes de una roca. Nada que sorprenda, mundo realista. Última pregunta, la número 20. Pregunta número 20, última pregunta. ¿Cuál de los siguientes fragmentos presenta un mundo de ciencia ficción? Bueno, la alternativa B describe el impacto de una nave, los hombres salen arrojados fuera del espacio, la nave prosiguió su ruta y un enjambre de meteoritos. Eso, por supuesto, es la característica del mundo de ciencia ficción. Bueno, queridos estudiantes, eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en una próxima cápsula, la cápsula número 11, y les mando un abrazo y recuerden escribir sus dudas al correo electrónico apoyo pedagógico lmr@gmail.com. Soy la profesora Gillian Correa y que estén bien, nos vemos muy pronto, nos escuchamos muy pronto.